darles las buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan, como en todos nuestros encuentros, de este programa que hemos dado en denominar Conectando Agendas. La finalidad de este programa es conectar la agenda de ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, con becarios canadienses para conocer su experiencia y para conocer su experticia, saber cuál es su objeto de estudio, su objeto de trabajo, y así acercarnos un poquito más. Les damos la muy bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen de manera virtual y a nuestros amigos que se encuentran en sala, porque esta es la reunión híbrida multimodal que tenemos para esta agenda de otoño. Conectando Agenda es un programa que está coorganizado por ASAEC y por el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Por eso nos acompañan, como en todos nuestros encuentros, Olga Corna, que es la presidenta de ASAEC, y Darío Macía, que es el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy tenemos una invitada muy especial que en un momentito ya la pasamos a presentar. Para eso les cedo la palabra a nuestra presidenta Olga Corna. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, las vacunaciones tienen estas consecuencias, así que estoy un poco congestionada, pero no quería dejar de presentar a Judith Najdorf, que es para los estudios canadienses una importante investigadora con respecto a educación. Judith hace años que trabaja en los paradigmas canadienses con respecto a educación y además ha sido y ha tenido estancias en otras universidades también de Estados Unidos. Lo importante, o por lo menos lo que nos atrajo de la posibilidad de tener a Judith con nosotros, tiene que ver con su trabajo en estos paradigmas sobre cómo movilizar el conocimiento, cómo generar esta cuestión que tiene que ver con nuevos paradigmas y además también esta posibilidad de generar dentro de observatorios, en este caso ella hablará del que dirige, proyectos que tengan que ver con aspectos de lo tecnológico y de desarrollo local y regional. Esto es muy interesante porque para nosotros en estas agendas, junto con Vicerrectorado y como fue el año pasado en el tema de regiones, un poco la impronta es visualizarnos desde la perspectiva de lo que debemos aprovechar en estas instancias que tienen que ver con el desarrollo, tanto regional como local. Así que un gusto, Judith, que estés con nosotros y dejamos la palabra a nuestro vicerrector. Exacto, ya que conocemos quién es nuestra invitada especial de esta tarde, ahora le pedimos a nuestro vicerrector que haga la apertura formal de la jornada. Adelante, Darío. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, muchísimas gracias, Olga. Gracias, Judith, por estar en casa. Esta es la casa de la Universidad Nacional de Rosario, nuestro rectorado, en esta agenda de otoño. En la particularidad que esta semana estamos un jueves y no un miércoles, porque veníamos funcionando los días miércoles. La verdad que yo nuevamente a los invitados, no solamente le agradezco, sino que también le digo que cuando nos podamos ver, como hago con vos, compartir un café. El café también está servido acá, así que vamos a poder compartir el café, pero fundamentalmente tu charla y tu disposición de estar acá con nosotros hoy. Simplemente gracias a todos los que siempre nos acompañan y seguramente, como nos pasa en todas las charlas, hoy nos iremos con mucha información más de la que habitualmente conocemos porque cada uno de nosotros tenemos una formación profesional. En mi caso, yo soy odontólogo, así que esto a mí me permite también y me moviliza fundamentalmente para otros conocimientos que son tan importantes, combinando obviamente el título de tu charla de hoy, que tiene que ver con la movilización de conocimiento. Así que muchísimas gracias, muy bienvenida, bienvenidas a todos los que hoy nos acompañan aquí en sala, como aquellos que como siempre están virtualmente. Yo creo que lo más importante, Viviana y Olga, es que hable Judith. Nosotros la dejamos así a Judith. que vamos a dejar que Judith cómodamente pueda hacer su presentación y debemos agradecer especialmente a Leo, que es en este caso quien organiza todo el dispositivo tecnológico para estos encuentros híbridos. Así que adelante, bueno, Judith, te dejamos. Gracias. Muchas gracias. Retiramos la silla, si quieren, tanta silla. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Una alegría para mí poder estar presencialmente en Rosario. Vengo de Buenos Aires
y un saludo a todos los que nos acompañan desde la virtualidad. Y también, principalmente, la alegría que me trae volver al vínculo con el mundo de ASAEC a través de Olga. Hace ya 20 años tuve mi primera beca de Faculty Research Program del International Council for Canadian Studies. La verdad que fue una experiencia inaugural para mí. Yo era joven y creo que también marcó en parte el resto de cuando uno le pica el bicho de conocer otros mundos académicos, con otros idiomas, con otras personas, y cómo esto enriquece muchísimo a la formación, y cómo luego uno puede volcar cuando regresa en sus propias clases, en sus propias investigaciones, el haber conocido la experiencia de otros países. En el año 2009 tuve por segunda vez la beca Faculty Research Program, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar fuertemente en distintas cuestiones ligadas desde mi expertise en educación, con la Embajada de Canadá y con otro tipo de seminarios internacionales. He tenido la oportunidad de hacer varios estudios comparados. Varios capítulos de mi tesis de doctorado son la comparación entre la vinculación universidad-empresa en Argentina y en Canadá. Canadá ya tenía una agenda crítica muy buena y muy rica y muy interesante, con la que tuve oportunidad de entablar mano a mano un diálogo con los autores de aquellos libros que yo estaba recurriendo como inaugurales en la cuestión. Y luego, particularmente en el año 2009, yo ya me había doctorado hacía unos años, ya estaba dirigiendo mis primeros grupos de investigación, y llego a Canadá con una categoría que les será muy conocida, que es la de pertinencia social de la universidad o relevancia social de la universidad. Yo venía ya llevando a cabo un estudio aquí en Argentina sobre cuál era, digamos, qué impacto tenía en la universidad esta categoría, qué se entendía por relevancia social o pertinencia social de la universidad. Y lo que ocurrió fue que llegó a Canadá, y en Canadá no estaba, no era una categoría que estuvieran ellos muy compenetrados. Entonces, el contacto, que también había sido contacto mío en 2002, en 2009 me dice, no, se trataba de Daniel Shugurensky. Daniel me dice, no, acá están hablando de una categoría nueva, que es la de movilización del conocimiento. Y ahí escucho por primera vez esa categoría, y voy a conocer en Ottawa las agencias de ciencia del país, ¿no? Y descubro una historia mucho más reciente que la nuestra. En ese momento, las instituciones de ciencia como tales no tenían más de 30 años, ¿no? La ciencia en Argentina ya tenía más de 100 de institucionalización. Eso les dio al mundo de lo canadiense ya comenzar con determinadas innovaciones, particularmente de la década del 70, y una experiencia inédita que yo no he visto en otros países, que es que ellos tienen separadas las ciencias en lo que llaman el National Research Council y el Social Science and Humanities Research Council. Es decir, tienen
una especie de CONICET, una especie de Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y casi les diría una especie de ministerio para las ciencias sociales y las humanidades, y otro para las otras ciencias. Esto es absolutamente innovador, porque el problema nuestro es tratar de ponernos de acuerdo con las otras ciencias acerca de cómo nos evalúan, cómo nos ponderan. Yo soy miembro frecuente de las comisiones de CONICET, ahora en pandemia fui coordinadora de la comisión de ingresos, promociones e informes de mi área del conocimiento, y digamos, el CONICET tiene en particular esta característica donde uno tiene por un lado una evaluación disciplinar, y luego hay una junta de calificación que es interdisciplinar y que evalúa desde, no sé, físicos, biólogos, etcétera, evalúan a los de las ciencias sociales y viceversa, ¿no? Y ponerse de acuerdo en los idiomas no es fácil. Entonces ellos encontraron que la movilización del conocimiento les servía para caracterizar las formas que las ciencias llamadas duras denominaban transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento, que no cuajaba mucho con las ciencias sociales y las humanidades. Por eso inventan esta categoría de movilización del conocimiento pura y exclusivamente para las ciencias sociales y las humanidades. Entonces ahí me resulta realmente muy llamativo. ¿Qué características tiene? Bueno, en primer lugar, como planteaba, fue exclusivamente pensada para las ciencias sociales y humanidades, y planteaba un desafío a las y los investigadores de nuestra área. Primero, que el conocimiento, digamos que la tarea del investigador no termina en la publicación del paper. La tarea del investigador es dejar el conocimiento listo para la acción, es decir, y poder llegar hasta la puesta a punto de su aplicación práctica. Es decir, también es responsabilidad de quien produce conocimiento hacerlo llegar al usuario, a quien le pueda servir ese conocimiento, y esto no siempre es algo sencillo. Lo primero que se inventó, y la traducción local en Argentina, fue la figura, no sé si ustedes recordarán, en el año 2012-13, que se crea la carrera en varias provincias del país de gestores del conocimiento. Eran algo así como los interlocutores, los matchmakers, dicen los canadienses, que tratan de hacer asible el lenguaje académico y el lenguaje de los agentes sociales o de los actores extraacadémicos, ¿no? Hacía de interfaz y de traductor para buscar juntarlos. Nosotros también teníamos las unidades de vinculación tecnológica que había creado ya tanto la Ley de Innovación Tecnológica del 2001 como la propia Ley de Educación Superior. Esta idea de generar en todas las universidades de la Argentina un espacio exclusivo para acercar los conocimientos que la universidad produce, romper esas barreras de cristal, romper esa ivory tower y acercarse a la sociedad con respuestas a problemas concretos, pero no solamente en términos de servicios, sino también de hacer porosos el edificio de la universidad, dejarse penetrar por los problemas de la sociedad y tomarlos como temas de sus investigaciones. En este momento está habiendo un debate legislativo aquí en Rosario con fiscales y demás. Bueno, cómo la Facultad de Derecho está trabajando sobre estas cuestiones. Hay una movilización social muy grande de un movimiento nacional piquetero. La Facultad de Ciencias Sociales, ¿cómo aborda, cómo lo analiza
cómo se relaciona o no con este tipo de movimientos. Hoy ha habido una reforma del estatuto docente de los profesorados de educación, de formación docente, muy significativo en Buenos Aires, y realmente, ¿cómo? Claro, pero las facultades de educación han estado muy en vinculación con los profesorados durante todos estos años, y hoy compenetrándose también en los cambios. ¿no? Porque no estamos viendo lo mismo. Ah, ¿no están viendo lo mismo? No, por Okay. eso ahora lo vamos a arreglar. Bueno, entonces, una cosa fundamental, digamos, que puedo ir retomando algunas cuestiones en relación con mi historia del vínculo con los canadienses, bueno, la particularidad, ¿no?, de poder establecer agendas de entrevistas con varios meses de anticipación, con lugar y hora exactamente cumplido por quien. Esto es algo absolutamente increíble, ¿no? Pero esto es posible de hacerse en Canadá. Yo estudié. ¿En qué universidad Estuve, eso quería contar. Yo estuve principalmente en el Ontario Institute for Studies in Education, que es el instituto de investigaciones en educación más grande del mundo. Es más grande que el Instituto de Educación de Harvard. Son, creo que 14 pisos, donde solamente hay carreras de posgrado en educación e investigaciones de lo que se les ocurra. Educación y cualquier tema está ahí trabajado. Es un lugar donde ha dado conferencias el propio Paulo Freire, y queda en el centro neurálgico de la ciudad. De hecho, desde la oficina de nuestros colegas se podía ver la CN Tower, y digamos queda en la avenida Bloor, que es el centro de Toronto. Entonces, bueno, daba esa experiencia muy interesante. Y luego fui a ver las instituciones de ciencia y tecnología, que yo también las visito aquí en Argentina. Estaban esas principalmente en Ottawa, esas estaban en Ottawa, ¿no? Y también fui a ver algunas universidades muy particularmente destacadas, como la Facultad de Educación de McGill, en Montreal, donde bueno, era, digamos, muy significativo, y es una universidad francófona, ¿no? Entonces, saber que, digamos, en Ottawa daba lo mismo cualquiera de los dos idiomas. En Toronto la gente mucho francés no maneja, aunque sea el idioma, los dos son idiomas nacionales. Y en McGill, en la Universidad de McGill, que digamos, tuve la oportunidad en 2009 de ver la oficina donde estaba Bunge, ¿no? Y les cuento una anécdota de color, como para cortar un poco la seriedad de la presentación, que justamente ayer lo comentaba con la directora de mi instituto. Él se resistía a jubilarse. Él tenía 90 años y seguía trabajando, y decía, el día que me digan que no soy suficientemente productivo, me avisan y me voy. Entonces él tenía en su pequeño cubículo una pequeña cama donde dormía la siesta. Obviamente una persona de 90 años no puede mantener el ritmo de trabajo físicamente de los otros. Pero bueno, este tipo de cuestiones, y bueno, el campus de la universidad con esos árboles rojos son algo digno de ver en el otoño canadiense. Vuelvo entonces a la cuestión teórica de la movilización del conocimiento. Bueno. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las definiciones sobre la movilización del conocimiento que se suelen utilizar?
El primero es, bueno, que el conocimiento que se produce, lo que hace principalmente es generar evidencia para la toma de decisiones. En el caso de las ciencias sociales y las humanas, para la toma de decisiones en política pública. Es decir, la idea de que lo que los funcionarios, lo que los políticos, lo que los ministerios toman como decisión, la universidad pueda contribuir con evidencia a establecer cuál es por qué habría que tomar una determinada política y no otra, o cuáles serían los problemas que esto acarrearía. También se considera que la movilización del conocimiento es una forma de traslación de resultados de investigación a la acción, ¿no? Siempre estamos preocupados, o más bien hoy estamos preocupados. Hubo una época donde parecía que era muy fácil y muy lindo entendernos entre nosotros, y hoy en día tanto la sociedad, que nos mantiene, porque somos una universidad pública, es decir, nos debemos a nuestras sociedades, sino también los propios gobiernos también que financian, y la sociedad e incluso los propios académicos, seguimos tratando de encontrar formas para trasladar nuestros resultados de investigación a la acción y ser efectivamente útiles. Bueno, ¿quiénes son los usuarios de la investigación? Luego vamos a ver qué son algunas de las cuestiones que fui trabajando más bien en los últimos 5 o 6 años, que tiene que ver no solamente con esa función extensionista de la universidad. Tomá, te doy los resultados de los eruditos que somos nosotros y somos los que sabemos, a ustedes que son la sociedad que no sabe. No. La tendencia actual es a procurar algo que yo creo que todavía está en proceso de desarrollo, que es la coproducción de conocimiento. Es decir, cómo incluir a los actores sociales en la creación de conocimiento, y cómo los y las académicos somos lo suficientemente claros y permeables para establecer vínculo con otros actores del sistema educativo, otros actores de distintos sectores sociales, los economistas con el mundo de los funcionarios, de los empresarios, etcétera, ¿no? Una revisión de la categoría de extensión. Señor Lebesgue, con quien tuve la oportunidad, como decía bien el vicerrector recién, de tomar un café, que es algo de lo mejor que la verdad que con la pandemia no pudimos hacer. Él me dijo algo que es lo siguiente, y yo traté de graficarlo con este dibujito. Él me dijo, ¿cuál es la diferencia entre divulgación o difusión? Porque dissemination, en realidad nosotros deberíamos traducirlo como divulgación, pero bueno, también podría ser difusión. ¿Cuál es la diferencia entre la dissemination y knowledge mobility? ¿Cuáles serían la diferencia? Una es cómo agarrar las semillas y esparcirlas. No sé si tenemos agrónomos entre los que están participando virtualmente o aquí de manera presencial. Es como tirar las semillas en el campo y esperar a que éstas florezcan. Sin embargo, la movilización del conocimiento es además rastrillar la tierra, controlar la cantidad de agua, ponerle fertilizante, involucrarse, meter los pies en el barro y contribuir efectivamente para que esa semilla germine. No es lo mismo. Yo me paro, doy una conferencia, me ha pasado verlo en la ciudad de Guadalajara. Suelen tener, y está bien, no es malo, al contrario, es excelente. Los fines de semana, en el centro de la ciudad, profesores de historia se ponen con un PowerPoint y empiezan a dar clase para los transeúntes que están por allí paseando.
es interesante, pero es una forma de divulgación del conocimiento. Lo que trae la movilización del conocimiento es, bueno, poder establecer un diálogo, digamos, con quienes están del otro lado para co-construir conocimiento. Bueno, como les decía, yo ya había venido trabajando en mi tesis de doctorado, me doctoré en 2005, sobre la categoría de extensión universitaria, cómo esta había devenido durante los 90 en venta de servicios, cómo la universidad casi que incurría en competencia desleal con sus propios graduados, porque frente al desfinanciamiento de la universidad se veía compelida a vender servicios de baja, digamos, de baja complejidad, con tal de obtener un dinero a cambio. Bueno, procurando discutir estas cuestiones, me pareció que realmente la movilización del conocimiento era absolutamente disruptiva. Este dibujito que ven acá es la tapa de un libro mío que publiqué en el DEVA en el año 2009, donde en verde, no sé si se ve, están los resultados de investigación. De a poquito le pedí a un dibujante que tratara de expresar la idea de cómo de a poquito se iba convirtiendo en un billete, y cómo el científico estaba atado a una cadena del financiamiento, ¿no? Y cómo eso también condicionaba su labor. Esta categoría de transferencia tecnológica, como les decía, les resultaba muy cómoda y les resulta hoy en día muy cómoda a las ingenierías, la biomedicina, las ciencias naturales, y debo decirles que hasta hoy en día nuestras agencias de financiamiento y nuestras secretarías de ciencia y técnica de nuestras universidades siguen hablando de transferencia tecnológica incluso para las ciencias sociales y las humanidades. Por eso me parece que esta contribución canadiense a la movilización del conocimiento realmente permite romper con una categoría que nunca nos terminamos de sentir cómodos. No porque queramos quedarnos cómodos adentro del aula, sino porque no se parece a lo que nosotros hacemos. Con la profesora Silvia Yomovate escribimos un libro que se llama porque existe el libro, La Universidad Cotidiana. Ahí desarrollamos la definición, digamos, de la categoría de transferencia social, que nos servía un poco más para ser más específicos en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades, y como les decía, movilización del conocimiento vino a sustituir ese tipo de problemas. ¿Qué otros temas me fue permitiendo desde el 2009 hasta la actualidad trabajar la cuestión de la movilización del conocimiento? Toda la cuestión de prioridades. ¿Cuáles son los temas prioritarios? Todos estos son temas que ustedes los ven en las convocatorias a subsidios de su universidad o del Instituto de Formación Docente, del INFOD. Digamos, esto aparece, ¿no? ¿Cuáles son los temas prioritarios? ¿Cuáles son los temas estratégicos? ¿Cómo debe solucionar problemas la investigación? Sé que también los institutos de formación docente, porque sé que hay docentes del otro lado de la pantalla, también de otros niveles educativos, han escuchado esto en los concursos del INFOD. La cuestión del uso, de la utilidad, que es algo que a veces nos es raro de hablar de si somos útiles y cómo se usa nuestro conocimiento. En realidad nosotros en el equipo de investigación gustamos de usar esa idea, porque sí que somos útiles y sí que nuestro conocimiento se usa, y se usa
para la toma de decisión o para la crítica de las tomas de decisiones en términos de políticas públicas. Hay una figura también de tecnólogo que también existe en nuestro país, que no es muy conocida. Bueno, este mundo como del científico sería el que está más metido en el laboratorio, y el tecnólogo sería el que está más en el medio. También son cuestiones que abordamos a partir del paraguas que nos trae la movilización del conocimiento. Y también la crítica a la autonomía como endogamia, ¿no? A veces nosotros con la bandera de la autonomía universitaria creemos que la universidad no tiene que inmiscuirse en los temas de la sociedad o meterse, digamos, a asesorar o a opinar. Yo recuerdo siempre una experiencia que me tocó en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, todo un debate que se armó, porque en torno a la ley de medios había sido, varios de las facultades, miembros de las facultades, que habían participado en la elaboración de la letra de la ley, ¿no? Y entonces había un sector que decía, no, porque la universidad, como es autónoma, no debería, ¿cómo no se va a meter en una cosa como por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como una mala interpretación de la autonomía, entendida como endogamia. Bien. Voy a pasar, bueno, como les decía, a veces este es un lenguaje que necesita de personas en el medio que ayuden a interpretar, a comentar, y al ser comprensible, ¿no? A veces creemos categorías, somos más eruditos. Cuanto más claros somos, mejor podemos y tener el impacto que una de Ricieri Frondi, 1957, cuando fue la Universidad Nacional del Nordeste, estaba recién creando. Y entonces él dijo en ese entonces, nada pues de ciencia estéril, alimentada por la vanidad académica. Queremos investigación científica y de primera calidad para mejorar la vivienda y la situación económica, sanitaria y cultural de este pueblo del Nordeste que creó y que sostiene con esfuerzo y esperanza la nueva universidad. Queremos que la universidad se aboque al estudio de las necesidades de este pueblo noble y sencillo y dé solución a sus problemas impostergables. Era un avanzado, digamos, porque en 1957 la mayoría le hubieran dicho no, pero la universidad es autónoma. No. Y realmente ese es el espíritu que yo creo que trae la idea de movilización del conocimiento. ¿Cuál es la definición que en este momento tiene el Social Science and Humanities Research Council de Canadá sobre la movilización del conocimiento? Es muy interesante porque ellos casi todos los años renuevan su propia definición, quiere decir que la repiensan y la ajustan a los tiempos que corren. Ellos la definen como un rango de procesos que ayudan a mover los resultados de investigación dentro de la sociedad, como también aportar ideas dentro del mundo de la investigación. Abarca desde la intermediación del conocimiento y su alcance a formas más efectivas de difusión a través de nuevas tecnologías hasta la concreción de conocimiento a fin de asegurar que las inversiones públicas en ciencias sociales y humanidades tengan el mayor impacto posible intelectual, social y económico. Esto me parece importantísimo porque decimos, y lo hemos visto de manera patente durante la pandemia, que quienes
producen conocimiento, digamos. Hay toda una industria de producción de conocimiento. Ahora, a la universidad también le toca producir conocimiento y meterse a crear, a que las conferencias en YouTube, que las explicaciones sean las universidades las que la den, y no solamente las personas individuales que se ponen a explicar, ¿no? Sobre los temas de cada uno de los aquí presentes, estoy seguro que sería súper interesante que puedan explicar su expertise en un video de YouTube y saber que, bueno, esos son como también nuevas habilidades que no estábamos acostumbrados. Eso también permitiría, como decía, la co-creación de conocimiento y también poder tener un impacto verdaderamente económico. Una cuestión que me parece muy, muy interesante, ustedes han visto que, y yo siempre me pregunté, digamos, cómo los videojuegos que generan tanto interés en los chicos, cómo no hay videojuegos sobre los temas nuestros. ¿Por qué nuestros temas no están insertos ahí? Bueno, resulta que finalmente la universidad empieza a tomar esto en serio, y por ejemplo, la semana pasada, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un auditorio lleno de una carrera nueva sobre el tema de metaverso, y cómo poder, digamos, que eso sea un tema de la universidad, que la universidad también se ocupe de estos temas, y que no solamente se los deje al mercado y siga trabajando sobre lo que conoce, sino ser lo suficientemente permeable para lo nuevo. Por último, lo que quiero plantear es que nosotros decidimos no importar la categoría canadiense, la definición canadiense de movilización del conocimiento, sino inspirarnos en esa categoría para definir la nuestra propia. Es decir, que desde 2019 hasta aquí, varias veces, en distintas publicaciones que ustedes pueden acceder, están todas en acceso abierto online, sobre movilización del conocimiento, he ido trabajando junto con personas de mi equipo en una definición propia y en una definición local, en una definición con perspectiva latinoamericana, porque yo coordino un grupo de trabajo de Claxo, donde hay personas de 9 países distintos que trabajamos la movilización del conocimiento en Honduras, México, Bolivia, y bueno, en este sentido también discutimos sobre estas cuestiones. Sobre lo que estamos ahora abocados es a no pensar la movilización del conocimiento como un momento posterior a la producción de conocimiento, sino como un momento que comprende la totalidad del proceso de producción de conocimiento. Lo que llamamos el antes, el durante y el después. Lo que llamamos con Mauro Alonso los 3 tiempos de la movilización del conocimiento. Cuando decidimos qué investigar, sobre qué hacemos nuestra tesis de grado, de maestría, de doctorado, el equipo de investigación, la presentación a proyectos del Instituto de Formación Docente, cuando decidimos investigar tal tema, ¿por qué decidimos ese tema? Y poder inspirarnos en los problemas sociales para la definición de lo que llamamos nuestras agendas, los temas de investigación. Ese sería el primer tiempo de la movilización del conocimiento, el antes. El durante tiene que ver con cuando nos evalúan, nos ponderan, nos dan o no nos dan un financiamiento. Bueno, esta elección del tema vinculado a un problema social. Digamos, se nos evalúa positivamente, diciéndolo en palabras llanas, que salgamos a la calle, o solamente nos cuentan papers, ¿no?
Cuando salimos a trabajar al barrio, o salimos a vincularnos con empresarios, o salimos a vincularnos con las poblaciones vulnerables en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la odontología, digamos, ¿eso vale en un concurso docente? ¿Tiene un puntaje o solo vale la cantidad de papers publicados? Bueno, esto es hoy un problema tremendo de las políticas de evaluación. Ese sería el durante, el tiempo 2 de la movilización del conocimiento. Y el tercero es efectivamente cómo nosotros podemos lograr que ese conocimiento esté efectivamente, y vuelvo al principio de la charla, para que ese conocimiento esté listo para la acción. ¿Somos claros? ¿Usamos los canales correctos para transmitir nuestro conocimiento? Además de publicar un paper, grabamos un video, tratamos de llamar a Canal Encuentro para que cuenten lo que nosotros estamos haciendo y que se enteren en todo el país, como muchas veces podemos ver que se hacen trabajos sobre las ballenas, a partir de la Patagonia, digamos, los institutos de investigación. Bueno, esos son, y los que hablan no son actores, son científicos, y los científicos tienen que usar un lenguaje comprensible si quieren tener un impacto en la sociedad. Entonces, todo eso es algo que la movilización del conocimiento a mí me ayudó mucho a pensar, y por eso empecé a considerarla como realmente un campo de investigación que se esfuerza por promover el uso del conocimiento científico. Así que bueno, con eso es lo que vine a traerles. Les agradezco muchísimo, y cualquier pregunta que quieran hacerme, bienvenida. Muchas gracias, Judith. Fue hermoso escucharte. Gracias, gracias. La verdad es que Volvemos a la silla. Exacto. Bueno, sí. Ver si... Quería comentar una cosa, digo, mientras vemos si hay alguna pregunta. Exacto. Una cuestión interesante que planteaste, Judith, es el tema de las prioridades temáticas. Y por más que vos hiciste el esfuerzo de incluirnos, gesto que agradezco, tanto al Infod como al que sea, efectivamente eso no ocurre. Nosotros no tenemos claramente determinados a ningún nivel cuál es el tema prioritario de este año en curso, de lo que deben las universidades o los institutos, o cuál es la problemática que la política gubernamental necesita de las autonomías universitarias, o de los institutos técnicos, o de todos aquellos que tengan que ver con el Infod. Lo comento porque, más allá de que sea bien o mal, cuando uno se presenta a cualquier nivel de investigación en Canadá, hay un listado de órdenes prioritarias de temas que el gobierno canadiense determina como prioritarios y como que efectivamente necesita que alguien dé cuenta de ellos. Lo comento porque además hay temas que son efectivamente de suyo. Los jóvenes, el género, los nuevos géneros, el Q2, que es una nueva terminología que Canadá está utilizando ahora, pero además la educación en tal plano, en otro plano, qué pasa con la siembra, si sos agrónomo si hay que sembrar trigo, soja, maíz o lo que fuera. Entonces, quien investiga y quien va por este subsidio, en esta movilización del conocimiento, con esos 3 puntos que vos colocaste, tiene claro cómo va encabalgando su propuesta. Lo comento porque digo, bueno, estás trabajando en un instituto y tenés un observatorio que tiene que ver con esto, es allí la dificultad, creo. Porque efectivamente lo que ocurre es que uno sabe cuáles son las necesidades, o por lo menos atiende a saberlas. El tema es que del otro lado, si hay una política que efectivamente va a tener en cuenta el esfuerzo investigativo que esto coloca,
Y además, si no hay temas que habiendo sido investigados y con determinadas soluciones, nunca son mirados. Entonces, digo, esto también es importante. Me inspirás a contar dos cuestiones. Una, cuando fui a entrevistar a una funcionaria del Social Science and Humanities Research Council, le pregunté cómo establecían las prioridades el gobierno. Y me hizo un gesto físico, me señaló el edificio del Parlamento, que quedaba más o menos cerca, que es una belleza. Entonces me dice, es el Parlamento, es decir, los diputados, es decir, los representantes votados del pueblo, votados por el pueblo, son los que dicen, establecen cuáles son los temas prioritarios, se lo pasan al gobierno, el gobierno lo traduce en convocatorias temáticas. Y es verdad que el sistema argentino tiene dificultades y yo creo que las universidades también quizás serían más reacias a esos temas. Por eso la creación de la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, no tanto los PICT, que son los proyectos de investigación de agenda abierta, sino los de agenda específica, son muy reducidos. Sin embargo, miren ustedes lo que pasó con el COVID. Saca rápidamente el CONICET, la agencia, el ministerio, todos los organismos de financiamiento, convocatorias para gente que estudie COVID, sobre distintos temas. Hubieron cerca de 900 propuestas, es decir, si vos le decís a los investigadores, necesito que investiguen sobre tal cosa, hay una voluntad política, hay una voluntad de querer. Ahora, ¿qué pasa? De esos 900 salieron financiados creo que 30, digamos. Y de ciencias sociales, se podrán imaginar ustedes, los menos, ¿no? Bueno, por ejemplo, de educación bastante pocos, y sin embargo, la educación fue el tema, digamos, durante la pandemia, y todavía, y nosotros los expertos en educación, nos veíamos cómo se debatían sobre escuela sí, escuela no, y nadie preguntaba a los expertos. No formaban parte de la mesa. No formábamos parte de la mesa de discusión. Era un tema político sobre la presencialidad o la no presencialidad. Tenía que ver con que una facción había comprado una respuesta monolítica y el otro la contraria. En el medio a nadie le importaba la educación, que es la realidad, digamos. Entonces, bueno, ahí estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que es el Parlamento, es decir, el órgano legislativo, los representantes votados, los que definen la agenda y el Estado la traduce, y por otro lado, la experiencia argentina sobre el COVID, que fue una llamada temática, digamos, súper orientada, y la respuesta positiva que esta tuvo en la comunidad, porque la comunidad podía haber dicho, no, la verdad que yo venía investigando sobre el color rosa de los celulares, no me voy a poner a estudiar COVID, y sin embargo todo el mundo dijo, dejemos los celulares rosas para trabajarlo de 4 a 5 de la mañana, y durante el día trabajemos sobre COVID, cada uno sobre odontología, el otro sobre educación, el otro sobre lo que sea, ¿sí? Bueno, gracias, Judith. Judith, vos sabés que nuestros amigos, bueno, te agradecen muchísimo tu disertación, muy interesante, y Alejandra dice, creo hoy más que nunca nuestro problema es social. Adicciones, los nuevos géneros cada vez son más en las escuelas, son temas entonces que aparecen como candentes, como fuertes a la hora de pensar en posicionar temas en una agenda, ¿no? En la investigación. También me atrevo a decir que hoy es una noche en que no tenemos una excelente conexión, porque hay algunos amigos que
entraron y salieron varias veces de la sala, no porque quisieran, sino porque la conexión está un poquito no constante, Inestable. Inestable, Sí. exacto. Inestable es la palabra. Pero la verdad es que es hermoso escucharte, saber cómo abordás un tema tan complejo, y qué bueno haber encontrado justamente una especie de decir, un orden o un lugar en donde clasificar esta forma de entender el conocimiento, para que el conocimiento sea en definitiva esté más al alcance de todos y al servicio de las necesidades de una sociedad, para que se generen las políticas públicas necesarias, para que se haga todo lo necesario en pos de lo que investigadores como vos dedican todo su tiempo y toda su experticia. Así que bueno, maravilloso. Gracias. No, gracias, por qué favor. lindo, gracias. ¿Alguna Muy generoso. pregunta a nuestros compañeros en sala? No, quería preguntarte, Judith, en esta relación que vos haces de poder, dado por supuesto a quienes fueron elegidos por el voto popular y la cárcel, y conocimiento. Vos marcaste una relación de no competencia en Canadá, evidentemente aquí hay una relación de competencia muy estrecha, ¿no? Digo, ¿con qué proyecto lo han pensado hacia adelante? Porque está claro que estamos en los tiempos en que quien detenta el poder entiende que tiene conocimiento, y creo que no mira la realidad que es inversa, ¿no? El conocimiento le va a dar el poder. ¿En qué etapa se han planteado hacia adelante para poder mover esta estructura que es muy rígida, por lo menos en nuestro país? Sí, por un lado, sí que hay diversos sectores en el Parlamento canadiense. Lo que pasa es que siempre lo que resulta del debate es mejor que lo que impone un solo sector. Entonces, sería un buen tema de investigación para que alguien haga, es poder sentarse en las sesiones de discusión del Parlamento sobre el establecimiento de prioridades y ver cómo las distintas fuerzas políticas pujan por establecer determinados temas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que planteabas vos sobre las temáticas de género, bueno, nosotros ya lo hemos visto el año pasado en la discusión en nuestro propio Congreso, donde teníamos unos sectores que querían votar educación sexual integral y otros que decían que no había que votar la educación sexual integral. Y hubo, digamos, distintos momentos. Hubo un momento donde la votación se perdió, luego otro momento donde finalmente la ley salió. El otro día en Estados Unidos, un estado, digamos, casi se filtró una información de que podía haber una vuelta atrás respecto de la ley del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, este tipo de cuestiones se debaten. Ahora, no significa que no sean monolíticas. Lo que sí me parece es que las universidades tienen una característica muy interesante, que son una institución muy distinta de otras. Le preexisten al Estado. Las universidades tienen 800 años. Cuando no había Estado ya había universidades. Entonces, la verdad es que a la universidad le lleva mucho tiempo cambiar, adaptarse. Piensen que los grandes descubrimientos de la modernidad no ocurrieron en la universidad. La universidad era reacia a ese tipo de experimentos, digamos, ¿no? Más o menos alrededor de 1700, 1800, empieza a aceptar ese tipo de nuevas formas de ser catedrático y de crear conocimiento. Incluso uno puede leer los textos de Humboldt, donde Humboldt trata de convencer
a los científicos de que es bueno dar clase, porque cuando uno da clase, a viva voz está discutiendo sus propias ideas con un auditorio interesante, ¿no? Digamos, como que esto estaba separado, estaba el que producía conocimiento y estaban reunidos en la academia, y por otro lado estaban los institutos superiores de enseñanza, donde se enseñaban las profesiones, ¿no? Los modelos napoleónicos, humboldtianos, bueno, todo este tipo de cuestiones llevaron siglos y siglos. Creo que estamos todavía en un momento de transición. Lo que sí vale decir es que cuando estuve en Canadá, tuve la oportunidad de escuchar, de conversar con Paul Axelrod, quien había hecho una proyección a 15 años en el año 2000. Yo lo entrevisté en el año 2002. Entonces, él decía que para 2015 la mayoría de las clases iban a ser online, iba a haber un solo profesor y así se iban a ahorrar muchos sueldos. Bueno, toda una cuestión muy interesante. Si ustedes recuerdan, en el año 2000, en Francia y en otros países, se cerraron varias carreras de filosofía, donde aparecía que las humanidades iban a caer en el ocaso. Bueno, eran todos cambios tendientes a lo que ellos denominaban la mercantilización de la educación superior y la privatización del conocimiento. La verdad es que cuando la Universidad Nacional de Córdoba cumplió 400 años y la rectora me invitó a unos festejos que hicieron en aquel entonces, en el 14, yo escribí en torno a la reforma universitaria como reactualizada, que desde mi punto de vista aquel panorama no se cumplió tal cual, hay algunas cuestiones que sí, y la universidad, particularmente la latinoamericana, ha sabido reinventarse de una manera fabulosa. La cantidad de universidades nuevas, nunca han dejado de ampliarse las vacantes, ¿no? Esto de que nosotros tengamos educación gratuita de calidad y que todo el mundo pueda acceder es inédito en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y también la idea de compromiso social de la universidad ha crecido tanto como la mercantilización. Entonces creo que en este momento conviven esos dos modelos en pugna, ¿no? Están luchando entre sí, pero conviven. Es decir, que esa idea apocalíptica de Paul Axelrod de que se iba a convertir en un negocio, ¿no? También había otra autora, Janice Newsom, muy interesante. Ella había escrito University Means Business. Para ella, la universidad iba camino a convertirse en un negocio, ¿no? Y sin embargo, creo que a 2022 todavía no lo es. Todavía tenemos mucha tela para cortar sobre nuestra función social. Estás planteando la discusión que se viene en nuestro país, en la universidad. Estamos en pleno. En el 2023 plantea lo que vos decís, ¿no? O sea, la universidad pública no productiva Sí. está permanentemente motorizada en determinados medios. Así que una pelea que realmente va a quedar muy fresca en el próximo año. Bueno, la crítica deliberada a la universidad, que sabemos que no lo merece, porque la universidad argentina es de mucha calidad, universidades como las nuestras son un orgullo para nosotros, y eso lo sabemos. Cuando los medios dicen las barbaridades que dicen, en contra, digamos, de nuestras universidades, sabemos que viene por ahí. O sea, para lo que nos sirve la teoría es para poder también comprender qué es lo que pretenden, que es que la universidad se privatice o se arancele. Bueno.
Hermosa, hermosa tu charla. Bueno, Alejandra tenía también una preguntita respecto de cuando hablamos del ejemplo de la ESI como materia en los próximos años. Y bueno, nos están diciendo que la conexión es inestable y que por allí se va muteando. Así que, bueno, ya es hora de poder ir cerrando esta charla. Te agradecemos muchísimo, Judith, que nos acompañes en esta tarde y mañana, que vamos a seguir trabajando con otro equipo sobre los temas de tu especialidad. Así que, como hacemos siempre, gracias a vos, le vamos a pedir a Olguet que haga unas pequeñas palabras y luego el cierre. Bueno, yo simplemente agradecerte estas cuestiones que han quedado como que abiertas para que se puedan seguir pensando. En cuanto a estas preocupaciones de quienes hablan, siempre es bueno recordar a Cervantes, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos, y con solo mirar los canales de televisión sabemos también quiénes acceden a ciertos lugares mercantiles sin haber pasado a veces por ninguna facultad o por ninguna universidad. Así que yo agradezco este punteo para a futuro seguir trabajando. Insisto en esto de los observatorios, de los desarrollos regionales, especialmente porque, bueno, tenemos nosotros esta posibilidad, trabajando con nuestro vicerrector, de ampliar el juego y de hecho así lo hacemos. Así que gracias. Ha sido un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo, pero que podamos efectivamente compartir tardes como esta. Gracias, Judith. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, el cierre. Vos sabés que tenemos un clásico de los cierres de cada una de estas charlas, y que lo tiene nuestro vicerrector. Así que adelante. Que hoy no va a ser un cierre corto. No, porque obviamente los disparadores, yo tengo la necesidad de también plantear mi posición personal. Esto de tratar de avasallar las universidades de gestión pública con ingreso irrestricto y no arancelario no es nuevo. No nos podemos olvidar de la época de los 90, donde nos quisieron imponer un concepto de universidad donde se planteaba tal vez esto de la comercialización de la educación. Yo lo planteo más que como la palabra negocio, pues en definitiva negocio es negar el ocio, si vamos a la traducción correcta. Y obviamente también hay un disparador muy importante que vos marcás, que creo que son de las necesidades que todavía tiene nuestro país, que tiene que ver justamente con el tema de los poderes, el ejecutivo, el legislativo. Digo, si funcionamos como tales, ni hablar del judicial, que tanta necesidad tenemos que se ordene, nosotros tenemos la posibilidad como país, como república, de tener nuestros tres poderes y que deberían funcionar en forma independiente. Y esto tampoco es un dato menor, porque si esto fuera así, no sé si estaríamos en Canadá, pero sí estaríamos en un país distinto, porque no hay ninguna duda que la educación debe seguir siendo el eje. Y la concepción en el tema de salud, también vos mencionaste el tema del COVID, un tema no menor en el país y en la República, un tema que inicialmente inclusive los responsables ministeriales lo tomaban como que no pasaba nada o que era simplemente una gripe. Digo, si aquellos que tienen que impartir la política desde los ministerios correspondientes, en este caso el de salud, no interpretan primero que lo estamos viviendo como pandemia, es el que después tenemos los efectos de haber vivido un encierro bastante prolongado en la República Argentina, que inclusive no tiene comparación con ninguno de los lugares del mundo, y que también trae sus consecuencias. Pero yo siempre me gusta hablar del vaso medio lleno, y no del vaso medio vacío. El COVID también nos enfrentó a realidades, y nos hizo de alguna manera, como digo humildemente, que nosotros nos tuviéramos que reinventar, que nos tuviéramos que adaptar, que nos tuviéramos que inclusive asociar mucho más con la tecnología de lo que lo veníamos haciendo. Porque las estructuras estaban, pero también somos responsables en los distintos niveles que no se utilizaban. Hoy por hoy, la posibilidad que tuvimos en la Universidad Nacional de Rosario fue trabajar para que hubiera la posibilidad del acceso a la formación y a la educación y transformar un espacio como era el virtual de 6.000, 7.000 personas que lo utilizaban a 40.000 o 50.000 por día. Esto también le permitió el uso de la tecnología, el conocimiento y la relación a tratar de tener como la actividad de hoy. Hoy nosotros tenemos la disposición de trabajar esto que hemos llamado híbrido, trabajando con alguna presencialidad y con un espacio muy importante desarrollado en la virtualidad, y que todos aquellos que nos quieren acompañar no tengan la necesidad del desplazamiento. Tengamos la posibilidad de que tengamos gente que hoy nos haya acompañado como todas las semanas, que estén en distintas provincias.
Y por qué no decirlo, hemos hecho actividades con colegas desde Canadá mismo, trabajándolo. Yo no tengo ninguna duda que los ejes que tenemos que discutir deben seguir siendo la educación. Y no hay ninguna duda que para salir, yo no voy a dar ninguna solución mágica porque no la tengo, pero sí creo que la salida del país, de la República, en este caso de Argentina, como de cualquier país, y lo demuestran las historias. Hablabas de las universidades, hablemos de Bolonia para acá, y todo lo que se ha trabajado en el crecimiento de las universidades es la educación. Y nosotros, si queremos seguir construyendo más país y más república, tenemos que dar más educación. Y tenemos que enorgullecernos, como bien lo marcaste, porque inclusive no hace falta irse a otro continente, ni siquiera hace falta irse muy lejos. Educación con ingreso restricto en Nueva Zelanda es la República Argentina. Tiene nombre y apellido. Podemos hablar de cualquiera de los países limítrofes, podemos hablar de otro continente, podemos hablar de Europa, podemos hablar de Norteamérica, de donde ustedes quieran. Esto no existe en el mundo. Entonces la definición que tiene esta sociedad, que gracias a sus impuestos podemos tener esta educación con ingreso irrestricto en Nueva Zelanda, es una definición político-institucional que debemos seguir sosteniendo. Alguna vez se dijo que obviamente no hay ninguna duda, como con la democracia. Estamos a pocos meses de cumplir 40 años. Que para seguir construyendo democracia hay que hacer más democracia. Y yo creo que para seguir construyendo país y república hay que tener más educación. Es más, me animo a plantear, por eso es importante la discusión parlamentaria, que deberíamos llegar a un punto de análisis. Está bueno el debate. A mí no me preocupan las partes. Sí me preocupa que tengamos capacidad de consenso. Que la educación fuera una sola. Que no tuviéramos una educación primaria, secundaria y universitaria. Parece que fuimos tres estamentos. Y en definitiva no somos educación. Y si tuviéramos una correlación de trabajo de educación, seguramente tendríamos la posibilidad de brindar mejor educación. Porque tendríamos la posibilidad de trabajar y articular, si quieren desde un preescolar, desde el grado de un primer grado, hasta la vida universitaria. Y la vida universitaria no solamente en el grado, en todo lo que tiene que ver con la articulación posterior de maestrías, de doctorados, de especialidades, de postdoctorados. Esto es un concepto de país, esto es un concepto de institución. La república es una sola, cada uno podemos tener los colores que mejor nos parezcan, como en el fútbol. Yo tengo mis colores de fútbol rosarinos, por supuesto, dejamos ahí. Y no tengo problema con otros que tengan otros colores. Pero a mí me gusta el fútbol, y si a todos nos gusta el fútbol, veamos fútbol juntos. Charlemos sobre fútbol. Y si entendemos que la salida para el país, la república y el Estado, la institución, República Argentina, tiene una posibilidad, es la educación. Sin ninguna duda, tenemos que permitirnos seguir trabajando en la educación, pero me encantó lo del consenso. Yo soy un defensor del consenso. A mí no me preocupa que tengamos algún pensamiento distinto, busquemos el consenso, porque el consenso nos une en lo que tiene que ver con la definición de lo que buscamos. Y yo creo que, no sé si es la salida total del problema de la Argentina. Lo que no tengo ninguna duda es que vamos a seguir enfrentando, como enfrentamos en los 90, los avatares que quisieron transformar el concepto de la Universidad Nacionales de Gestión Pública en que no eran lo bueno o lo mejor. Tal vez algunos desmemoriados, que siempre los hay, deben recordar, de Bolonia para acá, que las Universidades Nacionales de Gestión Pública son las que le han dado la posibilidad, inclusive acá hay otras gestiones, porque acá hablamos de gestión, o es gestión pública o es gestión privada. Y cuando hablamos de gestión, también hablamos de un concepto de institución. Hablamos de posibilidades de acceso, hablamos de docencia, hablamos de investigación, hablamos de extensión, hablamos de concursos, hablamos de consejos directivos que participan para darse el debate de quién debe estar a cargo, y no de alguna responsabilidad que venga de la mano de situaciones que esta es la persona que va en este lugar o en el otro. Me voy a detener porque me estoy poniendo... Este tema me gusta mucho. Lo vivo con mucha pasión porque tengo la suerte de ser universitario, de haber accedido a esta universidad y tener mi título universitario gracias a esta universidad. Y ya llevo 38 años en ella y la verdad que cada día la disfruto más. Porque es la universidad que nos permite a todos. Yo fui taxista para poder estudiar. Que no importa el nivel social que tengamos. La Universidad Nacional de Gestión Pública, con ingreso irrestricto y no arancelada, nos abre las puertas a todos.
y el 100% de los argentinos define políticamente qué es lo que quiere con sus impuestos. Un placer haberte escuchado. Igualmente. Muchísimas gracias. Y como Gracias a dicen las ustedes. chicas, yo tengo una forma ya convencional y tradicional de despedirnos. Hoy cambiamos el Sofía por Leo, que nos acompañó. Viviana y Olga. Gracias, Judith. Hasta el próximo encuentro. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Estamos. Si cerrás la sesión. Sí, está. Nos vamos. Pasa que me enganché mucho con la antena, ¿no? Te cuenta que, aparte, viste, yo soy como el corte de media vuelta y arranco.